2 años sin Fátima, un feminicidio que tuvo grandes consecuencias y un claro ejemplo de la impunidad en México. Fátima, una niña de 7 años que iba a la primaria en un plazo de 2 semanas, terminó siendo la gran conmoción de la alcaldía de Xochimilco, al ser encontrada sin vida, con huellas de violación y tortura dentro de una bolsa de basura. Todo no termina ahí. Las autoridades, en vez de ser eficientes y éticos con un caso tan delicado, no activaron de inmediato el protocolo de búsqueda, ni averiguaron por qué la institución donde estudiaba, el colegio público Enrique Rebsamen, entregó a la niña a una mujer que no era su familiar. Actualmente en México, la corrupción es un problema que desafortunadamente se ha vuelto muy normalizado. Somos un país en donde los feminicidios, las torturas, las detenciones, las violaciones y asesinatos son exacerbados por la impunidad que se encuentra en nuestro gobierno. Y la sociedad mexicana, en vez de actuar, decide quedarse callada. O bueno, en realidad critican al gobierno y esperan que cambie, pero hacen el mínimo esfuerzo para mover al país. México está repleto de problemas que marcarán su historia para el final de los tiempos. Una de estas es la libertad de expresión, que ha sido privada para todos los que tienen opiniones diversas a las de un gobierno casi autoritario. Acorde al Índice Global de Impunidad en el 2017, México fue y sigue siendo el país con más impunidad de las Américas. Lo grave es que no solo las estadísticas concuerdan con este terrible problema, sino también los mismos habitantes de esta región. Según El Economista, 8 de cada 10 personas consideran que en los últimos 3 años la impunidad ha aumentado o se ha mantenido. Lo anterior según la segunda edición de la encuesta de percepción de la impunidad en 2022. Además, según los encuestados, la mayoría de los casos presentes están relacionados con la incompetencia de los departamentos públicos a cargo de la Seguridad de México, tales como la falta de denuncia de los delitos, los agentes del Ministerio Público, que los jueces son corruptos y que los policías no detienen a los delincuentes. En los últimos años nos hemos dado cuenta que el gobierno nos ha enseñado a no confiar en ellos. Su falta de responsabilidad y su negligencia en casos preocupantes nos dan de qué pensar. Pero, ¿cómo podemos combatir este preocupante problema? Es simple, aunque parezca complicado. Hay que levantar la voz. Previamente, la población mexicana le tenía miedo al gobierno, ya que ellos nos han enseñado a lo que son capaces de hacer para callar la voz. Aunque en la mayoría de los casos es un delito y hay que conocer nuestros derechos, debemos de resistir hacia estos actos de impunidad y dejar en claro que estos crímenes no pueden pasar por delante. Hablemos contra lo incorrecto, denunciemos los delitos de este gobierno y organicémonos para presionar a las autoridades, todo con el propósito de multiplicar la fuerza de nuestras voces para que seamos escuchados. Se preguntarán, ¿cuál es la necesidad de buscar soluciones para la corrupción e impunidad? Porque al final de todo, nosotros de alguna manera nos hemos beneficiado de la corrupción, tales como los sobornos a los servidores públicos al no querer pagar multas, o el uso de poder para beneficiarnos a nosotros mismos. Aunque parezca muy simple e inofensivo, estos actos fomentan la corrupción, al darle patrocinio a las personas que evidentemente tienen oportunidades para obtener beneficios monetarios al cometer crímenes ilícitos. Esto hace que nuestra sociedad caiga en un bucle corrupto infinito, que permite que los crímenes continúen y de alguna manera los fomenten. Ahora, ¿se puede imaginar un México en donde la violencia contra la fuerza no fuera tan prevalente en nuestro país? Al ver a miles de familiares sufriendo por la muerte de sus seres queridos, a quienes se les ha sido arrebatada la vida por parte de un gobierno que utiliza la violencia como un recurso político. ¿No es necesario para este tipo de tragedias? ¿O la sociedad mexicana ha tomado estas fatalidades como noticias significantes del día? Tan mal nos hemos acostumbrado a no hacer nada, quedándonos viendo las pantallas móviles, reclamando por justicia, mas en poco tiempo la muerte quedará en un olvido adicional. Pero no tenemos la capacidad de pensar que en algún momento nosotros podríamos estar en la misma situación. No esperemos que llegue el momento, es tiempo de actuar. Muchas gracias.